Bueno, buenas tardes a los que nos acompañan hoy dentro de las metas del Ministerio de Salud Pública sobre vacunación infantil. Queremos brindarle esta charla a los cuidadores, ¿verdad? Padres, madres, familiares o cuidadores de menores de 5 años. En realidad, en esta oportunidad, lo que nos pide el Ministerio es que hablemos un poco de lo que es la vacunación entre el año, entre los 12 meses y los 5 años, teniendo en cuenta que ya hicimos una charla el año pasado en menores de 1 año. Es difícil a veces coordinar estas charlas y que la gente se pueda conectar justo al Zoom, pero igual va a quedar grabada en las redes de COMEF para que después la puedan ver, podérsela hacer llegar a los usuarios o al resto de la población que tenga niños en estas edades, que les interese conocer un poquito más sobre vacunación. Si tienen dudas o preguntas, pueden ir poniéndolas en el chat y a medida que vayamos charlando, vamos a ir mirando, me van a ir avisando acá si hay preguntas en el chat para ir contestando. Mi nombre es Ana Limogni, soy pediatra, soy jefa de pediatría de COMEF, ex docente de la Clínica Pediátrica A, y bueno, esto es una charla para la población general, así que voy a tratar de no aburrirlos muchos con tecnicismos, pero sí por lo menos conocer un poco más sobre las vacunas y por qué la importancia de la vacunación en tiempo y forma. Y... Bueno, ¿qué es primero que nada la vacunación? La vacunación, como ustedes saben, es una forma muy sencilla, muy inocua y eficaz de protegernos contra las enfermedades con las que entramos en contacto. La vacunación es inocua, pero claro, genera un poco de dolor a quienes la reciben, todos lo sabemos, y eso es una de las causas que genera rechazo muchas veces o miedo de las familias de vacunar a sus hijos, pero recuerden principalmente que es la manera más sencilla, aunque puede generar un poco de dolor, más inocua, o sea que menos daño causa, y más eficaz para protegernos de las enfermedades. Lo que hacen las vacunas es activar nuestras propias defensas naturales, no es que nos inyecten defensas contra las enfermedades, simplemente nos activan nuestras propias defensas, las que nuestro cuerpo genera, y enseña a nuestro sistema inmunitario a defendernos frente a las infecciones específicas, cosas que fortalecen nuestro sistema inmunitario. Están compuestas por partes de gérmenes, de bacterias, de virus o sustancias similares que se producen en el laboratorio y que han sido tratadas químicamente, a veces térmicamente, pero son manipuladas para que éstas produzcan inmunidad, pero sin producir la enfermedad. Y esa es la base más importante de las vacunas, la capacidad de generar anticuerpos o defensas contra enfermedades específicas sin que nos enfermemos. Todos sabemos que si alguna de las enfermedades infecciosas uno se enferma de varicela, después queda inmune. Bueno, en este caso yo me puedo vacunar para la varicela, quedar inmune, o sea, no enfermarme si me entro en contacto nuevamente con varicela, pero sin haberme enfermado. Eso es algo maravilloso. Actúan desencadenando entonces la respuesta de nuestro sistema inmunitario, que luego cuando estemos en contacto con un virus o una bacteria, va a reaccionar, va a generar anticuerpos. Los anticuerpos son proteínas que nuestro sistema inmunitario produce naturalmente y para luchar contra las enfermedades. Y en este caso la vacuna le deja el recuerdo en esas proteínas de cómo combatir una enfermedad específica con la que entremos en contacto. A ver si podemos correr esto acá. ¿Qué contienen las vacunas entonces? Que es una pregunta que a veces algunos padres nos preguntan. Bueno, principalmente contienen lo que se llama antígeno, que es esa sustancia, esa partícula o parte del virus o partícula parecida a un virus o a una bacteria. Ese es el antígeno, ¿verdad? Que va a estimular nuestro sistema inmune para producir las defensas específicas que hoy estábamos hablando, y tiene otros componentes, por supuesto, tiene conservantes que hacen que no se contaminen las vacunas, que las vacunas puedan permanecer tiempo refrigeradas o no, según la vacuna, y no se pierdan, ¿verdad? Estabilizantes que evitan que se degraden las sustancias que contienen la vacuna, y adyuvantes, que son sustancias que se incorporan a la vacuna
para acelerar, potenciar o prolongar la respuesta inmune, para que esa respuesta inmune en las personas sea más efectiva. Ahí. Una de las preocupaciones mayores es si las vacunas son seguras. Yo les podemos decir que sí, las vacunas son muy seguras, no son 100% exentas de efectos adversos, pueden tener efectos adversos, pero son muy seguras eh, porque los efectos secundarios que pueden generar las vacunas en la enorme mayoría de las veces son muy leves, son dolor en el brazo, un poquito de fiebre, alguna molestia general, cansancio, dolor muscular, que son efectos secundarios leves. Y los efectos secundarios graves son muy poco frecuentes. Todas las vacunas están, para ser autorizadas, están sometidas a pruebas muy rigurosas a lo largo de distintas fases de ensayos clínicos y siguen siendo evaluadas con regularidad. O sea que no solamente antes de largar a la venta de las vacunas o a la población son estudiadas, sino que existe, y en el Uruguay también y en todo el mundo, un sistema de vigilancia permanente de los efectos adversos de las vacunas. Por lo cual siempre estamos en contacto, siempre estamos al tanto de si hay efectos adversos frecuentes en determinada vacuna o en determinado lote y rápidamente se toman las medidas al respecto. O sea que están muy vigiladas las vacunas a nivel mundial. Y esos efectos adversos que pueden tener algunas vacunas son muy bajos la probabilidad al lado de padecer la enfermedad. Es mucho más probable tener lesiones graves por una enfermedad prevenible, por ejemplo el sarampión, que los efectos adversos de una vacuna. ¿Cuál no es el mejor momento para vacunar a un niño? En este caso estamos hablando de los niños de entre 1 año y los 5 años. Las vacunas nos protegen toda la vida y en diferentes edades. Bueno, la primera vacuna se da al nacer, que es la BCG para la tuberculosis, y después van a ver que tenemos una cantidad de vacunas a lo largo de los años, sobre todo los primeros años, que es muy intensa la vacunación. El mejor momento para vacunarlo es cuando está indicado que tiene que vacunarse. Si hoy me doy una vacuna y me dicen que tengo que volver en 2 meses, bueno, a los 2 meses es el momento ideal para vacunarlo. Siempre hay que tomar la oportunidad más próxima para vacunarse. Ahora vamos a ver que hay algunas razones para no vacunarse, pero que son muy pocas. Si esperamos demoramos los tiempos de vacunación, primero que nos arriesgamos a exponernos a la enfermedad, por ejemplo, si hay un brote, y si nosotros decidimos no vacunarnos porque hay enfermedades que no están circulando habitualmente o nos parece que no, si en algún momento aparece un brote como ahora, están apareciendo brotes de sarampión, probablemente cuando decidamos vacunarnos va a ser tarde porque las vacunas tienen un tiempo para generar anticuerpos, por lo cual la mejor manera de estar protegidos es cumplir estrictamente, lo más estrictamente posible, el esquema de vacunación. Por supuesto que a veces los niños, por alguna razón, pierden un tiempo de vacunación, o están enfermos, o viajaron, o alguna razón por la que no se pueden vacunar, siempre se puede actualizar el esquema de vacunación, eso es muy bueno, y simplemente hablando con el pediatra tratante, con el vacunador, se pueden poner al día con el esquema de vacunación. Puede vacunarse prácticamente todo el mundo, sin embargo, en algunos casos específicos, la vacuna está desaconsejada o hay que postergar la vacunación hacia un momento más adelante por algunas situaciones específicas o determinadas enfermedades. Por ejemplo, en enfermedades o tratamientos crónicos con algunos quimioterápicos o enfermedades que afectan el sistema inmunitario, ¿verdad? Eh, y no pensemos solamente en las enfermedades oncológicas, también en las enfermedades inflamatorias como la artritis u otras enfermedades que utilizan inmunosupresores, y tenemos muchos pacientes y niños que utilizan estos medicamentos. En estos casos pueden recibir algunas vacunas, otras no, y hay que postergarlas, hasta que son niños que van a quedar más expuestos ellos porque no van a poder recibir vacunas en ese momento. Otra razón puede ser alergias graves a algún componente de la vacuna. Es muy raro, son muy raras las alergias graves a los componentes de la vacuna, pero bueno, si se confirma que es así, en algunos casos específicos se puede suspender la vacunación. En otros, si hay algunas reacciones leves, se puede hacer la vacunación dentro de un centro hospitalario. A veces no, nosotros acá en el sanatorio traemos niños a vacunar acá por si hay algún efecto adverso que tengamos que vigilar, o sea que no es una contraindicación absoluta, pero obviamente es otra de las razones por las que se puede o demorar la vacunación o suspender o vacunar en circunstancias especiales.
Y si el día que me toca vacunarme estoy cursando una enfermedad grave, pues febril, con fiebre alta, puedo suspender la vacunación. Pero las enfermedades de intensidad moderada, con fiebre baja, con síntomas leves, no contraindican la vacunación, por lo cual si uno de sus hijos está, o de los niños que ustedes tienen al cuidado, está cursando algún cuadro, alguna enfermedad, consulten, porque la enorme mayoría de las infecciones, como los resfríos, los mocos, la tos, la diarrea, el dolor de panza, o un cuadro febril leve, no contraindican posponer la vacunación. Así que siempre que tengan dudas, consulten con su pediatra. Este es nuestro esquema de vacunación actual. Se ha modificado muchas veces porque van apareciendo nuevas vacunas. Acá arriba tienen las edades en meses y después las edades en año. Y estas son todas las vacunas que forman parte de nuestro esquema de vacunación. Como les decía, la primera vacuna que se recibe es la BCG, y después hay inmunizaciones a los 2 meses, a los 4, a los 6 meses, al año, a los 15 meses, a los 21 meses, a los 5 años, a los 11, y después recién hasta los 45 no se tienen que vacunar. Pero como verán, la mayor cantidad de las vacunas se reciben en infancia, y por eso los pediatras controlamos muchísimo la vacunación de los niños. Hoy específicamente vamos a hablar de esta franja etaria que va a ser entre los 12 meses y los 5 años. ¿Cuáles son las vacunas? Voy a tratar de hablar rápido de cuáles son las vacunas para no aburrirlos, pero las vacunas que van a recibir en esa etapa son la triple viral, la famosa triple viral, que incluye sarampión, rubiola y paperas. Son 3 enfermedades virales, que son muy frecuentes, no las vemos ahora porque hace muchos años que estamos vacunando, pero son de las enfermedades que si uno baja la vacunación aparecen, porque siguen circulando. El sarampión, por ejemplo, es una infección causada por el virus del sarampión. Es una infección que puede llegar a ser grave, sobre todo la infección de las vías respiratorias. Se acompaña de una erupción característica, son como unas pintitas chiquititas rojas en todo el cuerpo. Y la que nos complica no son las pintitas rojas que se ven en la piel, sino las neumonía, que puede ser grave, las complicaciones neurológicas, e incluso pueden causar la muerte. El sarampión puede ser una enfermedad muy grave si los pacientes no están vacunados. El virus se transmite de persona a persona a través de las vías respiratorias, tos, estornudo, se lo puedo transmitir a otra persona. Y los primeros síntomas de sarampión, que ahora se han puesto un poco más eh, eh, dado a conocer por los brotes que tuvimos en Argentina, por ejemplo, es la tos seca, resfrío, que son síntomas muy frecuentes, por supuesto, fiebre alta y sobre todo enrojecimiento. Tiene que haber conjuntivitis, o sea, enrojecimiento de la conjuntiva de la zona del ojo. El sarampión se redujo muchísimo gracias a la vacunación, pero periódicamente se producen brotes epidémicos que se originan sobre todo en personas no vacunadas o en grupos no vacunados, como es lo que está sucediendo en este momento. La rubiola es otra enfermedad viral que se contagia también a través de las gotitas, ¿verdad? Que con la tos y el estornudo también producen erupciones, es una de las enfermedades eruptivas que llamamos de la infancia. Se previene con la vacunación. Es una enfermedad parecida al sarampión, pero es mucho más leve, no tiene las complicaciones graves que vimos de respiratorias ni del sistema nervioso central. En general muchas veces pasa desapercibida. ¿Cuál es el mayor riesgo y la importancia de vacunar para la rubiola? Es que cuando, si uno no está prevenido por la vacuna, durante el embarazo llega a adquirir la rubiola durante el embarazo, sobre todo en el primer trimestre del embarazo, el bebé que está creciendo, o sea, el embrión que está dentro del útero, puede tener malformaciones muy graves, puede tener secuelas muy graves, con lesiones auditivas, retrasos mentales, enfermedades cardíacas e incluso la muerte. Por lo cual se incluye dentro de la triple viral, y el principal cuidado es que las mujeres no tengan la prevención de la rubiola antes de llegar a la etapa de gestación. La otra vacuna que está en la triple viral es la enfermedad de paperas, que todos los años vemos paperas, pero siempre que agarra algún niño con paperas, les digo, recuerde que su hijo está vacunado, no va a tener complicaciones, quédese tranquilo. La papera es una enfermedad causada por el virus de la papera, que justamente lo que hace es afectar las glándulas salivales, ¿verdad? Y las parótidas. Entonces son estos niños que vemos con las parótidas y las glándulas salivales inflamadas, ¿verdad? Y levantan así un poquito la oreja, lo que se llama parotiditis. Y una de las complicaciones es que también, además de inflamar las glándulas salivales y las parótidas,
pueden producir inflamación en los testículos y eso genera después esterilidad en los varones. También puede producir inflamación en el páncreas, en el sistema nervioso central, y puede causar meningitis también. También se contagia a través de la vía respiratoria. Y lo que sí también sabemos es que si estamos vacunados no vamos a tener paperas. Es una enfermedad prevenible con la vacunación. La triple viral se da es de las vacunas que se empiezan al año de vida, a los 12 meses, y después tiene una segunda dosis a los 15 meses. Y los efectos secundarios en general de las vacunas son muy leves: dolor, enrojecimiento, fiebre, puede tener una pequeña erupción, un poco de dolor en la zona, pero comparado con los riesgos de la enfermedad es bajísimo. Les recuerdo que en el Uruguay no tenemos un brote epidémico actualmente de sarampión, pero sí hubieron algunos casos en Argentina y en algunos países de la región, por lo cual, además de asegurarnos de que los niños reciban la primera vacuna a los 12 meses, existe lo que se llama la dosis cero, perdón, para el sarampión, que es una dosis extra en todo caso, porque no se considera dentro del esquema de vacunación, es una dosis extra que se puede dar entre los 6 meses y el año de vida, cuando estos lactantes van a viajar a zonas donde pueden estar expuestos a brotes de sarampión. Se puede simplemente con la receta de del pediatra del niño, ¿verdad? Que lo recomiende, se le puede dar la dosis cero, y esa dosis, ya le digo, entre 15 a 20 días antes de viajar, aumenta la prevención contra la vacuna. De cualquier manera, después el niño tiene, para realmente estar protegido, recibir la dosis de los 12 meses y de los 15 meses, como dice ahí. La vacuna de la varicela, yo tuve varicela, o sea que no hace tanto, porque no tengo tantos años, que la varicela en el Uruguay era muy frecuente. Yo recuerdo a mis hijas, cuando los primeros años que salió la vacuna de la varicela, salimos corriendo a vacunarnos. ¿Por qué? Porque si la varicela es una enfermedad que las personas, por lo menos de mi edad y mayores, conocemos muy bien, y simplemente te llenabas de granitos, era fea porque picaba, dolía, ¿verdad? Está causado por el virus de la varicela. También es la misma virus que causa el zóster, ¿verdad? O la famosa culebrilla. Se transmite fácilmente al toser o al estornudar por las gotitas o por las salivas también, si compartimos cubiertos, por ejemplo, o vasos. Es una enfermedad generalmente leve, con una erupción, es una de las eruptivas de la infancia, pero sí vimos muchas veces complicaciones graves, sobre todo en menores de 12 meses. Se ve varicela grave en mujeres embarazadas, o en personas adultas mayores, o en personas que tienen un sistema inmunitario alterado. La varicela puede ser muy grave, puede causar, además de la erupción cutánea, puede causar infección, sobreinfección bacteriana en la piel, puede causar neumonias graves, encefalitis, artritis, sepsis, todas infecciones severas, infecciones en los huesos, infecciones en las articulaciones, infecciones en el pulmón o en el sistema nervioso central, e incluso la muerte. Por lo cual, la varicela es otra de las vacunas fundamentales para recibir, y también se recibe una dosis al año y otra a los 5 años. Es otra de las vacunas que no podemos dar a menores de un año, por lo cual es fundamental que todos estemos vacunados para que estos niños menores de un año circule lo menos posible estas enfermedades y los niños menores de un año no se enfermen. La vacuna del neumo 13 o la vacuna del neumococo, hay otra vacuna para neumococo que es opcional, esta es la que está en el esquema de vacunación. Es una vacuna conjugada y también previene una enfermedad causada por una bacteria, que es la bacteria del neumococo o Streptococcus pneumoniae, y esta sí que es una bacteria que es muy frecuente en la población general, le encanta vivir en la nariz de las personas y en la garganta, es muy frecuente, por lo cual es una causa frecuente de enfermedades respiratorias. Se contagia a través también de las gotitas y puede producir infecciones leves como otitis, sinusitis, infecciones respiratorias comunes, pero muchas veces, incluso en pacientes sanos, puede dar complicaciones graves como la neumonía, la meningitis. Era muy frecuente en el Uruguay la meningitis a neumococo hasta que se empezó a vacunar. También infecciones en las articulaciones como artritis o sepsis, se quedó otra vacuna muy importante. Los más vulnerables a las infecciones por neumococo son los niños pequeños, menores de 5 años, y sobre todo los niños menores de 2 años. Y por eso es que se reciben 3 dosis, que es a los 2 meses, a los 4 meses y una dosis a los 12 meses.
está dentro de las vacunas de los más pequeñitos, pero simplemente recordar que a los 12 meses es la tercera dosis del neumococo. Después tenemos la vacuna pentavalente, como dice la palabra, son 5 vacunas en un solo pinchazo, o en una sola vacuna, y esta vacuna tiene 5 componentes, que son el componente de difteria, pertussis y tétanos, hepatitis B y hemófilos influenza tipo B, y rápidamente vamos a hablar de estas enfermedades que son menos conocidas. La difteria yo no la conocí, pero obviamente la estudiamos. Es una enfermedad respiratoria, que es muy contagiosa, eh, produce una faringitis y una amigdalitis, pero con una gran obstrucción de la vía aérea, puede dar, en los casos graves, puede ocasionar enfermedad cardíaca en los riñones, se propaga fácilmente y puede dar una infección respiratoria grave, incluso causar la muerte, pero es una enfermedad de las que no están circulando actualmente en la población debido a la vacunación, aunque todavía tenemos una muy buena cobertura. La tos convulsa sí es más conocida porque a pesar de que existe la vacunación hace muchos años, sigue circulando la tos convulsa en la población general. Es una infección frecuente, sobre todo en invierno. Es una enfermedad respiratoria que afecta principalmente a los bebés y a los niños pequeños porque todavía no tienen la inmunidad adecuada. Es causada por una bacteria, la Bordetella pertussis, y lo que provoca, y por eso esa foto horrible del niño tosiendo, porque es así como en la foto, da unos accesos de tos intensos, los niños tosen, 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 y no pueden parar de toser, y eso les dificulta alimentarse, les dificulta tomar líquidos, respirar, uno los ve con fiebre, muy decaídos, con esa tos persistente, seca, en general, que les molesta muchísimo. Y no solo la tos, sino que, sobre todo en los bebés pequeños, en los menores de 6 meses sobre todo, puede ser, esta infección respiratoria puede ser tan grave que puede ser mortal. Por lo cual, los lactantes menores de 4 meses de edad son los que tienen mayor riesgo para esta enfermedad. Y la vacuna disminuye el contagio y previene sobre todo las complicaciones. Por eso la enfermedad sigue circulando, pero quienes estamos vacunados no vamos a tener las complicaciones. Pero los lactantes chiquitos, que empiezan su vacunación recién a los 2 meses, 2, 4, 6 meses al año, ahora vamos a ver, demoran en adquirir la inmunización contra la tos convulsa, por lo cual la mejor manera de protegerlos a los pequeñitos son dos. Una, que la población esté vacunada para que circule lo menos posible, y otra, que las mamás se vacunen durante el embarazo. Y esto es fundamental. Es una de las vacunas que fuertemente recomendamos que se den las mamás durante el embarazo porque se ha visto asociada a disminución importante de la infección por tos convulsa en los bebés pequeños. Y no tiene efectos dañinos en el embarazo, por supuesto, por eso la recomendamos. La otra vacuna que está en la pentavalente es la vacuna del tétanos. El tétanos es capaz que más conocida, es una enfermedad, porque cada vez que uno se lastima y iba al médico te preguntaban si tenías la vacuna del tétanos, entonces en general la gente se acuerda. Es una enfermedad también prevenible por vacunas, está causada por una bacteria que se llama Clostridium tetani. Esta es una bacteria que está en la naturaleza, no se contagia de persona a persona, sino que uno la puede adquirir a través de infecciones en heridas, sobre todo heridas sucias que le llamamos, traumatismos, morduras de animales, pinchazos, en lesiones, heridas graves, se puede contagiar esta bacteria. Es una enfermedad que produce alteración muscular, parálisis muscular, que esto puede llevar a la asfixia y a la muerte de los pacientes. Y es una enfermedad prevenible con la vacuna. Este, ha habido una reducción en la cantidad de dosis que hay que recibir de estas vacunas, que después lo vamos a ver. La otra es la hepatitis B, es una enfermedad que también está dentro de la pentavalente. Es un virus causante de una infección hepática, hepatitis, todos hemos escuchado hablar de la hepatitis es la inflamación por infección, en este caso del hígado, ¿verdad? Puede llegar a pasar como una inflamación benigna del hígado, pero también puede llevar a una enfermedad crónica del hígado, una inflamación crónica, e incluso llevar a la cirrosis y al cáncer de hígado. Por lo cual, la vacuna de la hepatitis B es la primera vacuna que se probó podía combatir, o prevenir, perdón, un cáncer, ¿verdad? Porque preveniendo la infección por hepatitis B, puedo prevenir
la inflamación crónica y el cáncer, y algunos de los cánceres, ¿verdad?, de hígado. La transmisión se da sobre todo por vía sexual y también de la mamá al recién nacido, ¿verdad? Es una mamá que está enferma, puede transmitírselo al recién nacido. Y también es una vacuna prevenible por vacunas. Y la otra que está es la hemófilos influenza tipo B. La hemófilos influenza tipo B, son nombres horribles, pero bueno, más o menos para que tengan una idea. También es producida por una bacteria, también produce enfermedades infecciosas respiratorias, sobre todo graves en menores de 5 años, como la neumonía, la epiglotitis, que es como parecido a una laringitis, pero bueno, en la glotis, ¿verdad? En la de la vía respiratoria, pero también puede dar meningitis. De hecho, tuvimos muchos casos de meningitis por hemófilos influenza tipo B que disminuyeron después de la vacunación. También se transmite por vía aérea y es prevenible con las vacunas. Esta vacuna pentavalente son 4 dosis, a los 2, a los 4, a los 6 meses y ahora y una dosis más a los 15 meses, o sea, al año y 3 meses. Y la de la polio es una enfermedad infecciosa que por suerte no se ve más, el polio salvaje que le decimos, el polio causado por la enfermedad, no lo vemos en la población. Es una enfermedad infecciosa producida por un virus digestivo y se caracteriza por lesionar el sistema nervioso y puede producir parálisis muscular, ¿verdad? Y eso hacía que mucha gente quedara con discapacidad física para el resto de la vida. Seguramente todavía conocemos muchas personas mayores que caminan con dificultad, que tienen alteración para caminar, y si les preguntas de niño tuvieron polio, porque esas personas cuando eran pequeñas todavía existía la enfermedad polio circulando en la población. Pero gracias a la vacunación adecuada en todo el país, en todo el mundo, se disminuyó muchísimo y está prácticamente erradicada. Hasta el momento había 2 o 3 países en el mundo que todavía tenían polio y estamos cerca de erradicarla de todo el mundo, pero para que eso se mantenga hay que mantener buenos niveles de vacunación. Y la de la polio también es una vacuna que se dan, son 4 dosis, a los 2, a los 4, a los 6 meses, y después hay un refuerzo a los 5 años que no hay que olvidar. O sea que es una de las que hay que recordar a los 5 años, una dosis más. La hepatitis A es una infección también producida por un virus, es un virus digestivo que ataca el hígado, parecido a la hepatitis B, pero más leve, porque la hepatitis puede ser, generalmente es una infección benigna, es esa que te da ictericia, que la piel queda amarilla y se inflama el hígado. Pero teníamos en todo el mundo y en nuestro país también, pero no sé tanto que está la vacuna de la hepatitis A disponible, que un porcentaje de las hepatitis terminaban en una hepatitis fulminante, destruía absolutamente el hígado. Si bien era muy poco frecuente, esa complicación era muy grave, y eso fue lo que determinó que además de disminuir la infección, prevenir esta complicación grave a través de la vacuna, se decidió incluir en el esquema de vacunación, y esta es una de las vacunas que se recibe a los 15 meses y a los 21 meses, los niños. Y fuera del esquema de vacunación obligatorio, con las que vimos, hay vacunas estacionales o vacunas que vamos todos los años en determinadas épocas del año. Una de ellas es la vacuna antigripal. La gripe es una infección respiratoria que todos conocemos, causada por el virus de la gripe, el virus de influenza, que varía anualmente, por lo cual la vacuna solo sirve para la temporada en la que se administra, no me previene de la influenza del año que viene, porque el virus cambia todos los años de su composición y esto hace que todos los años haya que modificar las cepas de influenza que se incluyen dentro de las vacunas. Si bien hoy yo les decía, la vacuna antigripal lo que tiene me parece es mala prensa, porque como le decimos vacuna antigripal, pensamos que nos va a prevenir de engriparnos y eso no es así, porque la influenza o la gripe causada por influenza es mucho más que un resfrío, una tos o mocos, que son síntomas frecuentes durante el invierno que los vamos a seguir teniendo, nos vacunemos o no. Lo que sí vamos a prevenir con la vacuna de influenza o vacuna antigripal es cuadro causado por influenza, que realmente da fiebre alta, decaimiento, mucho dolor muscular y sobre todo complicaciones graves como la neumonía o la encefalitis por influenza, dentro de otras, que puede ser muy grave, incluso mortal, y la población de mayor riesgo son las mujeres embarazadas,
los niños entre los 6 meses y los 5 años de vida, las personas mayores de 65 años, las personas con enfermedades crónicas como asma, enfermedades cardíacas u otras enfermedades crónicas, los trabajadores de la salud, que estamos en contacto con muchos pacientes permanentemente, o quienes trabajan con niños, como las maestras, por ejemplo, y los pacientes inmunodeprimidos. Esa es la población de riesgo, los que nunca deberían no vacunarse, siempre deberían vacunarse. Pero en realidad la recomendamos para toda la población por lo mismo, porque prevenimos las complicaciones, pero además prevenimos que que la enfermedad se disperse en la población. De estas vacunas que hablamos, hay tres vacunas que no las incluí porque no estaban dentro del objetivo de la charla, que era entre el año y los 5 años, pero quiero aprovechar el momento para recordar la vacuna para el VRS, el virus sincicial respiratorio, que causa infecciones respiratorias todos los años en los niños pequeños menores de 2 años y sobre todo infecciones graves en los menores de 1 año y muy graves en menores de 6 meses todos los años. En la etapa invernal tenemos múltiples ingresos a los sanatorios, a los hospitales, a los CTI y también fallecimientos por bronquiolitis graves por virus sincicial respiratorio. Hasta el momento no teníamos en Uruguay una vacuna que preveniera esa enfermedad y este año se empezó a administrar la vacuna para el virus sincicial respiratorio en las embarazadas, no en los niños. Para los niños no tenemos vacunas, pero sí para las embarazadas. Es muy segura durante el embarazo y previene las complicaciones de esta enfermedad en esos lactantes que van a pasar el invierno próximo siendo muy pequeñitos y sin ninguna protección para esta enfermedad. Bueno, vamos a, ya aburrí con todas las vacunas, que son aburridas, pero bueno, que por lo menos quería que las conocieras cuáles son las vacunas que van a recibir los niños en esa etapa. Si tienen alguna pregunta específica sobre estas vacunas, nos pueden escribir por el chat. Y sí, vamos a pasar a hablar de algunos mitos generales sobre las vacunas que nos gusta tratar de desterrar cada vez que hacemos una charla, para mejorar la información y lograr una mejor cobertura de las vacunas. Una pregunta frecuente o una duda que se da es si yo decido no vacunar a mi hijo o a mi niño o mi hija el que tengo a cargo, yo solo asumo el riesgo de que este niño no se enferme. Es una responsabilidad, es una decisión que yo tomo y eso no es cierto. Si bien es una decisión personal, pero tiene consecuencias para toda la población. Todos formamos parte en esta comunidad en donde circulan muchas bacterias y virus. Y si hay una familia que decide no vacunar, tengan en cuenta que no solo sus hijos corren riesgo de no enfermarse, sino que todas las personas que están alrededor corren riesgo. Empieza a circular más esta enfermedad y todas aquellas personas que no están vacunadas porque no están en la edad aún todavía que se puedan vacunar o porque tienen enfermedades que no les permiten vacunarse o porque tienen enfermedades crónicas importantes, van a correr muchísimo riesgo porque los que deciden no vacunar están colaborando en que circule más estas enfermedades en la población general. O sea que el riesgo que asumen no es solo el del niño o niña que deciden que no vacunarse, sino que aumentan el riesgo para toda la población. Otro mito muy frecuente es que las vacunas pueden ser tóxicas o antinaturales. Las vacunas no son tóxicos ni antinaturales. Las enfermedades sí las enfermedades son naturales. Lo que quiero decir es la varicela, por ejemplo, es una enfermedad natural y te puede matar. Y por eso es importante combatirlas. Las vacunas están sumamente probadas que no son tóxicas. Hace muchísimos años que se vacunan, más de 70 años, y han demostrado ser seguras y han salvado millones de vidas. De hecho, a nivel mundial se conoce que el acceso al agua potable y las vacunas son los dos cambios que han disminuido más la mortalidad infantil en las poblaciones, porque justamente son muy seguras. Esta es una comunicación hecha en el 2018-2019 sobre la vacuna del sarampión. Ahora estamos en 2025 y estamos heredando este problema del sarampión en el hemisferio sur, pero en el hemisferio norte ya era muy frecuente los grupos de personas que no querían vacunar, y de las primeras enfermedades que surgieron por la no vacunación fueron las del sarampión, y estas son algunas de las campañas que se hicieron
justamente centradas en los beneficios para la persona que se vacuna y para la población general. Como ven acá, ¿no? Vacunan a un niño contra el sarampión, le puede salvar la vida, ¿verdad? El sarampión puede causar todo esto: neumonía, daño cerebral permanente, sordera, en las embarazadas parto prematuro, bebés con bajo peso nacer o la muerte. Y también, como muestra acá, que persona que no se vacuna, no solo te dejas de proteger a ti, sino que también colaboras a que las personas que no están vacunadas porque no se pueden vacunar, se enfermen. Hay una pregunta, ¿no? No hay pregunta. Solo el recordatorio para que dejen los nombres. Ah, perdón. Otro mito frecuente: las vacunas pueden causar autismo, infertilidad o esterilidad. Durante muchos años se pensó que las vacunas eran una de las causas del aumento de la enfermedad del trastorno del espectro autista, sobre todo basado en publicaciones que después luego se demostraron que eran falsas, pero eso alcanzó, esas publicaciones falsas, que se habían falseado los datos, perdón, y después se reconoció que esas publicaciones habían sido falsas, pero eso determinó un miedo generalizado, sobre todo porque sí es verdad que se ha diagnosticado más trastornos del espectro autista, entonces vincularlo con las vacunas parecía muy una idea que atraía, ¿verdad? O no atraía, pero bueno, era creíble, pero bueno, se demostró que no es así. Las vacunas no son la causa de autismo o de infertilidad o de esterilidad o aumento de enfermedades neurodivergentes, de alteraciones del desarrollo. Esto se ha desmentido y no es así. Hay muchísimos trabajos al respecto que desmintieron ese falso, esa falsa creencia. Las vacunas pueden tener efectos secundarios perjudiciales. Las vacunas son seguras, pueden tener efectos adversos, sí. Los efectos adversos secundarios son en general muy leves y la probabilidad de padecer un trastorno grave que podríamos tener sobre alguna vacuna es rarísima, pero muchísimo, muchísimo más poco probable que los riesgos de la enfermedad. Varias enfermedades por las cuales hay vacunas prácticamente erradicadas, no tiene sentido vacunarse, ya hablamos de esto. Hay muchas vacunas, enfermedades que no están circulando actualmente, otras circulan, pero sin efectos graves porque la gente está vacunada. Pero sí es cierto que si dejamos de vacunarnos, estos agentes van a empezar a emerger y van a empezar a enfermarnos nuevamente y van a empezar a tener efectos adversos, sobre todo graves, en aquellas personas, sobre todo en los niños pequeñitos y en las personas que no se pueden vacunar. De la gripe ya hablamos. Y esto también es muy frecuente que nos preguntan: mejor no lo vacuno hoy, ¿no? Porque está con un poquito de tos o está con diarrea. Si esperamos que los niños no tengan moco y tos para vacunarse, creo que no nos vacunamos en todo el invierno. Porque un niño que va a la escuelita o al jardín o a la guardería, las pocas semanas al año que no tienen mocos y tos, justo que le coincide que le toca vacunarse, sería una odisea. Pero no es por eso, es porque realmente no está contraindicado las vacunas en enfermedades leves. Nosotros vacunamos, incluso a veces los niños están internados acá en el sanatorio. Si han pasado el esquema de vacunación y no están cumpliendo, y tenemos la oportunidad, a veces están enfermos, internados con algún tratamiento y los vacunamos, porque realmente no es una contraindicación. No queremos que los niños se vacunen cuando están cursando un cuadro febril con fiebre muy alta, porque no van a pasar bien y porque eso puede determinar que tenemos tiempos con fiebre y después complican mucho el seguimiento de esos pacientes, pero las enfermedades comunes que tienen los niños no contraindicen la vacuna. Y ante cualquier duda, por supuesto, siempre consulte con su pediatra. Ah, y ahí terminamos. Perdón, pensé que seguía, me había olvidado que era hasta ahí. Bueno, espero que les haya servido la información. Sé que va a quedar colgado en las redes de Comer, pero por supuesto están libres para verlos y compartirlos con quienes quieran, con cualquiera de las personas que les parezca que les puede ser útil información sobre la vacunación en los niños.